Muy buen día para todos. Hoy vamos a trabajar sobre tres conceptos importantes que están encerrados en tres palabras también importantes que muchas veces generan confusión porque en los distintos contextos en que se utilizan estas palabras se las utiliza precisamente con significados distintos y entonces a veces los alumnos nos preguntan cuando hablamos de la metodología proyectual, ¿qué queremos decir por propósito? ¿Qué queremos decir por objetivo? ¿Qué queremos decir por alcance? Y hoy vamos a trabajar sobre esa temática y mi idea es que desglosemos de una manera distendida, de una manera tranquila, algunos de los conceptos clave que encierran estas palabras. Ese es un poco el objetivo de hoy y para avanzar en esto vamos a volver como siempre a nuestro marco de referencia, que es el marco de los 4 cuadrantes. Acuérdense que cuando nosotros decíamos los 4 cuadrantes estamos haciendo referencia a un marco, a un mapa que nos permite movernos en ese mundo de la epistemología convergente tan difícil y tan abrumadora que a veces resulta ser toda esta bibliografía que existe hoy acerca de las metodologías proyectuales. Para comenzar, cuando hablamos de propósitos, estamos ubicados en el primer cuadrante porque justamente allí, en los propósitos, es donde nace la idea, donde nace aquello que nos mueve para el desarrollo de nuestros proyectos. Cuando hablamos de propósitos, como dice esta frase que ustedes están viendo allí, los propósitos son intenciones con una fuerte carga emocional. Y yo acá quiero poner un énfasis importante porque cuando estamos hablando del propósito de un proyecto, el propósito de un proyecto siempre tiene que tener una carga emocional importante. Como yo les decía en una charla anterior, cuando nosotros estamos desarrollando un producto para trabajar sobre la atencionalidad, el problema de la atencionalidad entre las personas, o sea, los chicos en la escuela, los adultos en distintas tareas que requieren un gran nivel de atención, nuestro propósito no es desarrollar una interfase cerebro-computadora para solucionar nuestro problema. Nuestro propósito es lograr que toda esa gran cantidad de personas que tienen serios problemas de atencionalidad logren desempeñarse en un mundo de la mejor manera posible. Entonces, fíjense que cuando estamos enunciando el propósito de esta manera, lo que estamos haciendo es llegar, como dice allí la frase que ustedes están viendo, a la raíz profunda del por qué estamos haciendo algo y qué es lo que nos motiva para hacerlo. Lo que nos motiva para hacerlo es algo que va más allá del producto en sí, y el producto en sí va a terminar siendo un instrumento para lograr aquello que queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de propósitos, los propósitos son algo que tiene una fuerte raíz emocional. Las personas que ustedes ven allí caminando, todo lo que hacemos todos los días está movido por nuestro mundo interior, nuestra emocionalidad, y precisamente el propósito de un proyecto tiene que ser no solo el gran objetivo del proyecto, sino también el portador de la emocionalidad que tiene el proyecto. Ese es un punto importantísimo dentro de este concepto que estamos hablando acerca de el propósito, el rol del propósito en el desarrollo de un proyecto. El otro punto que me interesa que nosotros veamos acá con bastante detenimiento es el que tiene que ver con los objetivos. Los objetivos, a diferencia del propósito, ya son una escala menor de emocionalidad, son más concretos, por decirlo de alguna manera, y lo que plantean los objetivos es una especie de camino, una especie de recorrido de pasos que tendríamos que hacer, cosas que tendríamos que tener en este proyecto para lograr el propósito. Entonces el objetivo no implica una visión tan generalista, sino que los objetivos son cuestiones más concretas, más medibles, más mensurables también en el tiempo y más realistas en cuanto a algo concreto que tenemos que hacer para lograr aquel propósito que nosotros nos habíamos definido. Luego vamos a ver en algún otro taller y en algún workshop o aún en la misma clase, vamos a trabajar sobre distintas metodologías que existen para el desarrollo de objetivos, los objetivos con
con la metodología SMART, los objetivos con la metodología OKR, los distintos tipos de metodologías que utilizan muchas industrias de alta tecnología, como por ejemplo las industrias relacionadas con software de alta competitividad, o las industrias automotrices, por ejemplo los objetivos Toyota, los objetivos Mitsubishi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ahora llegamos al mundo de los alcances, y los alcances, la pregunta que se hacen es ya específicamente cómo logramos cumplir con ese objetivo. Y acá yo me voy a detener un poco, porque los alcances implican un aspecto muy importante dentro de la vida proyectual por dos razones. Primero, porque el alcance es el que define gran parte de la actividad que se va a desarrollar en el proyecto. Y en segundo lugar, porque el alcance también es el que establece los límites de responsabilidades que tienen tanto el project manager como el equipo del proyecto. Y vamos a ver que en esto que les acabo de decir, que parece muy cortito, hay una complejidad bastante importante. Fíjense allí que, un poco volviendo a esto que les acabo de decir, como ustedes están viendo en la imagen, los alcances establecen el límite del proyecto, definen la responsabilidad del project manager, y esa imagen que ustedes tienen ahí en la computadora, observenla con detenimiento, marca un círculo que representaría todo ese conjunto de, nosotros decimos, entregables que tenemos que realizar durante el proyecto, el círculo interior, pero también hay un círculo externo que indica lo que no tiene que ir, lo que no va dentro del proyecto, lo que no corresponde a mi responsabilidad. Y vamos a ver que cuando hablamos del scope, de realizar el diseño del alcance del proyecto, tenemos que ser también bastante cuidadosos en dejar claro en nuestro mensaje que hay algunas cosas que no van a ir, que no nos competen y que no se tienen que dar por sobreentendidas que van a ir. Muchas veces sucede que los interesados del proyecto o las personas que están involucradas en el diseño del proyecto son demasiado generalistas y dan por entendido, entre comillas, dan por entendido que algunos entregables van a estar como parte del proyecto, y la realidad no es esa. Entonces es importante que dejemos muy en claro cuál es la estructura del alcance. Fíjense, aquí tenemos una estructura definida en términos casi de organigrama. En realidad esto no es un organigrama, sino que es un objetivo general que tiene nuestro proyecto, o un propósito devenido en un grupo de objetivos, y que luego se va desglosando en una estructura que son precisamente la estructura que grafica o que define el alcance de nuestro proyecto. Yo acá voy a repetir lo que muchas veces digo, y acá en esto que ustedes están viendo, que parece tan simple, que se suele llamar la Word Breaking Structure, la estructura, el desglose de estructura, el desglose de la estructura del proyecto en tareas. Esto que les acabo de decir es donde, desde mi punto de vista, se juega el arte del project manager y el arte del equipo con el cual este project manager hace sus consultas y tal vez luego forma el equipo técnico del proyecto. La estructura de desglose de tareas, la estructura de desglose de trabajo, la Word Breaking Structure, define el alcance, en este caso en modos de distintos entregables que van organizados jerárquicamente, observen la figura, y esas jerarquías de trabajo y de tareas son las que implican el pasaje desde un nivel que es el nivel de los objetivos, el nivel, por decirlo de alguna manera, el nivel del mundo más ideal, hacia el nivel de la complejidad, que decimos es el nivel de los alcances, porque allí el gran trabajo que tiene que hacer el project manager es convertir ese propósito en objetivos, y esos objetivos transformarlos en paquetes de trabajo a los cuales luego le va a asignar actividades y a los cuales le va a asignar recursos, le va a asignar costos y los va a secuenciar en el tiempo. En esas tareas que les digo es donde radica el arte del buen project manager, y allí se va una cantidad de tiempo enorme dentro del proceso de planificación. Tal vez la tarea más compleja, el núcleo, el core del trabajo que tiene el project manager, pasa por la definición
de esa World Ranking Structure, y realmente la gran tarea que implica esto es la que define tal vez el éxito o el fracaso de un proyecto. Después nosotros vamos a volver sobre esta temática porque ocupa gran parte del proceso de planeamiento del proyecto. Ahora, algunos project managers muy expertos en esto dicen: aquí radica la gran diferencia de planificar para el éxito o planificar para el fracaso. Planificar mal implica planificar para fracasar. Y en esta definición, la definición de la estructura, de este tipo de estructura, la World Ranking Structure, es donde radica gran parte del éxito del proyecto. Entonces fíjense que partimos de los propósitos, vamos hacia los objetivos y recalamos justamente la estructura de desglose de trabajo, y allí es donde nosotros vemos que los objetivos, en definitiva, terminan evolucionando hacia una matriz de alcances que van a dar como resultados los entregables, los productos de nuestro proyecto, y en definitiva en eso es donde nosotros ponemos el hincapié cuando decimos que realizar un proyecto es mucho más que decir vamos a hacer tal cosa. Realizar un proyecto implica la puesta en marcha, la ideación, la creación conceptual y luego factual de todo esto que nosotros estamos diciendo. Entonces, para ir terminando, para ir cerrando, hacer un proyecto implica partir de un mundo de las propuestas, un mundo propositivo, donde la fortaleza está precisamente en la emocionalidad, para luego ir bajando hacia cuestiones más concretas que reflejan precisamente aquella emocionalidad, pero ya transformada en logros que tenemos que hacer para llegar a ese resultado final. Y por último, tratamos de definir con la mejor claridad posible una estructura de alcance, una estructura de entregables, una estructura de trabajo que se las vamos trozando, las vamos desintegrando, las convertimos en paquetes de trabajo y luego la integramos en el propósito que va a dar como resultado el objeto final del proyecto. Entonces, como ustedes ven, hacer un proyecto implica transitar por estas tres palabras que sin lugar a dudas son las que encierran la columna vertebral del desarrollo de cualquier proyecto. Gracias.